Supercrack Estrella presenta. Supongamos que la teoría del eterno retorno funciona. Supongamos que la teoría del eterno retorno funciona y es verdadera, por tanto cada vez que mueras, volverás a repetir infinitas veces la vida que viviste. ¿Para ti, valdría la pena vivir otra vez todo lo que has vivido por siempre y para siempre? Aunque esa teoría fuera cierta, no tendrías ninguna manera de recordar tu vida de ciclos anteriores. Si pudieras recordar tus vidas anteriores, entonces la configuración de estado del momento actual no sería igual a la configuración de estado de los momentos correspondientes de ciclos anteriores. Esa diferencia sería necesaria para representar tus recuerdos de tus vidas anteriores. Esto entraría en contradicción con el principio básico de la teoría, que dice que el siguiente estado es perfectamente determinado por los estados anteriores. El libro de conjuros de Ximenes contra todas tempestades de truenos, granizo, rayos y contra las langostas es uno de los textos de conjuros más importantes y misteriosos de los que se conservan. El sacerdote del pueblo leía de este libro las fórmulas, ejerciendo de mago y recitando oraciones escritas en latín. Lo hacía, fundamentalmente, para proteger los cultivos y los huertos de las tormentas, granizadas, las plagas y otros males, como la pérdida de animales e incluso la muerte de personas. El libro de los conjuros se conserva en el conjuradero de la iglesia de Villegas, pueblo del oeste de la provincia entre Sasamón y Villadiego, y recoge en 40 páginas una retahíla de oraciones y exorcismos para ahuyentar los males. Era una práctica habitual, y lo sigue siendo, con la celebración de rogativas para pedir lluvia, por ejemplo. Puede parecer excepcional, pero en la iglesia es ordinario realizar cada día exorcismos, como en el caso de la celebración de un bautismo o al tomar agua bendita de una pila. Y como curiosidad, al recitar la oración de la cartilla de San Benito, también se está realizando un exorcismo. Los textos contenidos en ella son una oración en latín y dice así: Cristo vence, Cristo reina, Cristo te proteja contra todo mal. Malvados y condenados demonios. En el nombre de los santos nombres de Dios, Mesías, Emmanuel, Soler, Sabaoth, Agios, Ischiros, Atanatos, Jehová, Adonai y Tetragramatón, os arrojamos y separamos de esta criatura. Sigue el conjuro 8 líneas más y acaba con una oración. En la página impresa en latín se reproduce el reverso de la cruz de San Benito, de quien toma el nombre la cartilla. Y dice así: va de retro satana barra nunquam suadeas mi vana barra sunt mala quae libas barra ipse venena vivas barra crux santa sid mihi lux barra non draco sid mihi dux. Dicho en castellano, la oración del exorcismo dice: apártate Satanás barra nunca me aconsejes cosas vanas barra son males que tú mismo das barra tu propio veneno bebas barra la cruz santa sea para mí la luz barra que el dragón, una alusión directa a Luzbel, no sea quien me conduzca. Una elaborada interpretación incluso inspiró la trama del libro Da Vinci Code, el Código Da Vinci, de Dan Brown, en el que la palabra Baphomet es decodificada y traducida como Sofía o sabiduría. Su imagen es la de un hermafrodita alado con una antorcha entre sus cuernos y un pentáculo en la frente. En sus brazos lleva escrito las palabras en latín solve separar, y coagula unir, los poderes de ser atado y desatado usurpado de Dios. En la parte del estómago de Baphomet hay un antiguo símbolo griego de dos serpientes enroscadas alrededor de una vara, que según la mitología perteneció a Hermes. Esto lo vemos en la película Conan el Bárbaro. El caduceo simboliza el comercio, la negociación y la reciprocidad fue incluido en el Baphomet de Levi. La película Conan el Bárbaro se estrenó mundial, en Madrid. La explicación es: si repasas la información en internet sobre Conan el Bárbaro, verás que la fecha de su primera proyección aparece como el 15 de marzo de 1982, y que su lugar es España. ¿A qué se debe esto? Pues a que el estreno mundial del filme tuvo lugar en la Gala de los Fotogramas de Plata, los galardones que entrega anualmente nuestra distinguida competencia. Pero la realidad es que Madrid tiene la única estatua del mundo dedicada a Lucifer, y Conan habla mucho sobre reptilianos, que es la forma del diablo. Una vez que las concepciones de David y que empezaron a hacerse populares, el cine tomó estas ideas para dar a luz a varios personajes muy creativos que cumplen con la teoría de los reptilianos o reptiloides. Una raza alienígena que, una vez que llegan a la Tierra, adoptan una figura humanoide para mezclarse entre los grandes grupos de personas. Pero la idea de los reptilianos migró al cine, principalmente en el universo de Conan el Bárbaro. Aunque Robert E. Howard creó al personaje a principios de los años 30, y posteriormente creó a los venusianos, una especie de hombres reptiles, recién vimos a esta raza de seres reptilianos en el cine a comienzos de los 80.
Solo basta recordar a Tulsa Doom, el personaje interpretado por James Earl Jones. Hablando de actor, la mismísima saga Star Wars aportó su raza de reptilianos particulares, los Trandosanos, que quieren conquistar el universo, particularmente su galaxia, que incluye el planeta de los Wookiees. El personaje más recordado es Bossk, un peligroso cazarrecompensas. Los humanos repiten su vida en un bucle de tiempo que inicia con su nacimiento y termina con su muerte, para después volver a vivirlo una y otra vez, sin fin. Teoría del bucle infinito dice que experimentamos la misma vida una y otra vez, aunque suene descabellado. Algunos internautas relacionan la teoría del bucle infinito con el Uroboro, una serpiente enroscada en forma de círculo que se come su propia cola, el cual simboliza el ciclo eterno de las cosas. Bajo la premisa de esta teoría, no existe el cielo ni el infierno, tampoco la reencarnación. Porque una vez que las personas mueren, vuelven a nacer siendo ellas mismas. Es decir, su vida se reinicia desde el nacimiento, formando así un bucle infinito que a veces es tangible por medio de los déjà vu. Cabe destacar que el Uroboro fue un símbolo usado en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, en la mitología nórdica e incluso en las prácticas alquimistas. Mientras que su significado estaba ligado a la naturaleza cíclica de las cosas, el eterno retorno o el renacer de las cosas que nunca desaparecen y que solo pueden cambiar por el resto de la eternidad en un ciclo de destrucción y nueva creación. Curiosamente, la teoría del bucle infinito también ha sido relacionada con preceptos físicos sacados de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la cual postula que el universo se encuentra en una constante expansión desde el Big Bang. Entonces, habrá un punto en el que las estrellas del universo morirán y empezarán a contraerse, generando así una energía que desencadene un agujero negro. Estos concentrarán tanta energía en un solo punto que provocarán nuevamente el Big Bang, dando origen nuevamente al universo. Así, por ejemplo, todo lo que creemos saber sobre la forma del universo podría estar equivocado, según un nuevo estudio científico que asegura que nuestro universo podría ser curvo, como un globo inflado masivo, en lugar de ser plano como una sábana. Ese es el resultado de un nuevo artículo publicado esta semana en la revista Nature Astronomy, que analiza los datos de la radiación de fondo cósmico de microondas, CMB, llamado comúnmente el débil eco del Big Bang. Pero no todos están convencidos de esto. Los nuevos hallazgos, basados en datos publicados en 2018, contradicen los 2 años de sabiduría convencional y a otro estudio reciente basado en ese mismo conjunto de datos CMB. Si el universo es curvo, según el nuevo artículo, se curva suavemente. Esa flexión lenta no es importante para moverse por nuestras vidas, o el sistema solar, o incluso nuestra galaxia. Pero más allá de todo eso, fuera de nuestro vecindario galáctico, lejos en la oscuridad profunda, y eventualmente, si uno se mueve en línea recta, dará vueltas y terminará justo donde empezó. Los cosmólogos llaman a esta idea el universo cerrado. La misma ha existido por un tiempo, pero no encaja con las teorías existentes sobre cómo funciona el mismo. Por lo tanto, se ha rechazado en gran medida a favor de un universo plano que se extiende sin límites en todas las direcciones y no se repite sobre sí mismo. La diferencia entre un universo cerrado y abierto es un poco como la diferencia entre una sábana plana estirada y un globo inflado. En cualquier caso, todo se está expandiendo. Cuando la hoja se expande, cada punto se aleja de cualquier otro punto en línea recta. Cuando se infla el globo, cada punto de su superficie se aleja más que cualquier otro punto, pero la curvatura del globo hace que la geometría de ese movimiento sea más complicada, explicó Alessandro Melchiorri, y ejemplificó. Esto significa, por ejemplo, que si tienes 2 fotones y viajan en paralelo en un universo cerrado, eventualmente se encontrarán. En un universo abierto y plano, los fotones, sin ser molestados, viajarían a lo largo de sus cursos paralelos sin interactuar nunca. Según el experto físico, el modelo convencional de la inflación del universo sugiere que debería ser plano, ya que si se rebobina la expansión del espacio hasta el principio, hasta los primeros 0,000000000000000000000001 segundos después del Big Bang, se verá un momento de crecimiento exponencial increíble a medida que el espacio se amplía desde ese punto infinitesimal en el que empezó. Y la física de esa expansión súper rápida apunta a un universo plano. Esa es la primera razón por la que la mayoría de los expertos creen que el universo es plano. Si el universo no es plano, tienes que ajustar la física de ese mecanismo primordial para que todo encaje, y rehacer innumerables otros cálculos en el proceso, agregó.
Pero eso podría terminar siendo necesario, escribió el autor del estudio junto a sus colegas Eleonora Di Valentino y Joseph Silk. Eso es porque hay una anomalía en el CMB, que es lo más antiguo que vemos en el universo, hecho de luz de microondas ambiental que inunda todo el espacio cuando bloquea las estrellas y galaxias y otras interferencias, precisaron y agregaron que es una de las fuentes de datos más importantes sobre la historia y el comportamiento del universo, porque es muy antiguo y está muy extendido por el espacio. Y resulta, según los últimos datos, que hay significativamente más lentes gravitacionales del CMB de lo esperado, lo que significa que la gravedad parece estar doblando las microondas del CMB más de lo que la física existente puede explicar. La información que el equipo utilizó para elaborar el estudio científico provienen de una versión de 2018 del experimento Plan de la Agencia Espacial Europea, ESA, para mapear el CMB con más detalle que nunca. Para explicar esa lente adicional, la colaboración de Planck acaba de agregar una variable adicional, que los científicos llaman a lens, al modelo del grupo de la formación del universo. Esto es algo que pones allí a mano, tratando de explicar qué ya ves. No hay conexión con la física, dijo Melchiorri, lo que significa que no hay ningún parámetro a lens en la teoría de la relatividad de Einstein. Lo que encontramos es que puedes explicar a Lenz con un universo positivamente curvado, que es una interpretación mucho más física que puedes explicar con la relatividad general, insistió. Linde señaló ese reanálisis como una señal de que el trabajo de Efstathiou y Gratton se basaba en mejores métodos. Efstathiou contestó que si el universo fuera curvo, plantearía una serie de problemas, contradiciendo esos otros conjuntos de datos del universo primitivo y haciendo discrepancias en la tasa observada de universo. Melchiorri también estuvo de acuerdo en que el modelo de universo cerrado plantearía una serie de problemas para la física. No quiero decir que creo en un universo cerrado, dijo. Soy un poco más neutral. Yo diría, esperemos lo que dirán los nuevos datos. Lo que creo es que ahora hay una discrepancia, que tenemos que tener cuidado y tratar de encontrar lo que es produciendo esta discrepancia, concluyó. Sugieren que en nuestro universo podrían darse los bucles en el tiempo. La extraordinaria posibilidad surge del estudio de una serie de universos teóricos similares al nuestro. Los viajes en el tiempo pueden dar lugar a situaciones realmente extrañas. Y una de las más estudiadas es lo que se conoce como bucle causal o paradoja de la predestinación. En realidad, y a pesar del nombre, un bucle causal no encierra paradoja alguna, ya que esa situación se da cuando un hipotético viajero del tiempo se ve atrapado en una serie de eventos que le llevan inevitablemente a repetir el bucle una y otra vez. Imaginemos, por ejemplo, que viajamos al pasado y le damos a Einstein su famosa ecuación E = mc antes de que él la formule. Einstein la publica, de modo que nosotros, en el presente, la encontramos en un libro de texto y se la volvemos a llevar, y así una vez y otra. Habríamos creado una situación en la que la información, la fórmula, no tiene un verdadero origen. Pues bien, un nuevo estudio acaba de mostrar que este tipo de bucles causales no son solo teóricos, sino que pueden darse realmente en un número mayor de posibles universos de lo que se pensaba. Y es posible, aunque aún no está del todo claro, que también en el nuestro. Tal y como nos cuentan muchas películas de ciencia ficción, enviar mensajes en el tiempo requiere que la información se mueva más deprisa que la luz, que como sabemos es la máxima velocidad posible en el universo. Pero en los universos teóricos en los que los bucles causales están permitidos, no hace falta recurrir a una física que rompa esa ley. Dos formas de causalidad. Villassini explica que la causalidad se puede definir de dos formas. La primera describe cómo se relacionan dos agentes entre sí en el espacio-tiempo, la distancia entre ellos y si cada uno de ellos está en el futuro o en el pasado del otro. La segunda implica analizar el flujo de alguna información que pasa entre los dos agentes. Por lo general, dice Villassini, decimos que la correlación no implica causalidad. Ahora nos enfocamos en lo contrario, donde la causalidad no implica correlación, o la capacidad de dos agentes para enviarse señales entre sí. Lo cual sería como poder hacer que Einstein descubra su famosa ecuación basándose en información recibida del futuro pero sin comunicarse directamente con él. Según explica la investigadora, los bucles causales examinados no conducen necesariamente a paradojas dramáticas, pero muestran que el pasado y el futuro pueden correlacionarse de manera contraria a la intuición. Aunque si los bucles causales pueden ocurrir en nuestro propio universo sigue siendo una pregunta abierta. Nuestro universo, con un espacio-tiempo bien estructurado y en el que nada puede moverse más rápido que la luz, guarda importantes similitudes con los universos examinados en el nuevo estudio.
Pero las 3 dimensiones espaciales en las que vivimos inmersos pueden cambiar las matemáticas de los bucles causales lo suficiente como para hacerlos del todo imposibles. Villassini y Colbeck aún están estudiando estos efectos dimensionales, y es muy probable que pronto publiquen un nuevo estudio en el que se aclare la cuestión. La vida es un bucle sin fin. La pregunta es ambigua, así que la respuesta también lo es. En clave propia, tu proceso vital consciente como persona, un día acabará en este plano existencial. Básicamente, porque tu cuerpo se degrada día a día. Esto es un hecho. Por ende, la vida, tu vida, tiene un final. Si tu conciencia trascenderá o no, es un misterio. En clave externa, el proceso vital de un ser humano desde que nace, toma conciencia de él mismo, tiene su desarrollo vital y muere, es un patrón que se repite. Y se repetirá una y otra vez, tanto como la humanidad perdure. Por ende, la vida, en este caso de la humanidad, es un bucle. En cualquier caso, estemos o no en él, la vida en el universo seguirá su curso. Personalmente me cuesta creer en la teoría del Big Bang, pero si crees en que hubo un principio de todo, ¿por qué no debería haber la posibilidad de que exista un final? Nuestro ciclo con reencarnaciones incluidas sería de aproximadamente 300 años. Las publicaciones sobre Tartaria comenzaron a circular en foros de Reddit en 2016 y, según estos mensajes, esta era una civilización responsable de la construcción de todo tipo de maravillas arquitectónicas. Las pirámides de Giza, la Gran Muralla China, Petra, Penn Station en Manhattan o el Capitolio en Washington después de Cristo son solo algunas de ellas. El hecho de que estas construcciones se encuentren alrededor del mundo lleva a los seguidores de la conspiración a asegurar que la civilización se convirtió en un imperio mundial. El origen de la supuesta civilización no está claro, puesto que algunas narrativas aseguran que Tartaria se remonta a miles de años y otras sitúan la civilización en tiempos más recientes, hace solo unos siglos atrás. No obstante, sí existe una base asentada de que la civilización terminó con el inicio del modernismo, explica a Neutral.es Sachs Mortise, periodista y crítico de diseño, quien publicó en Bloomberg una investigación sobre esta conspiración. Según Mortise, los seguidores de la conspiración defienden que la teoría se asimila a un movimiento cultural reaccionario a ese modernismo. Todo lo que difiera de este estilo arquitectónico y sea anterior a él, habría sido construido por Tartaria. El imperio de Tartaria habría contado, según la conspiración, con numerosos avances tecnológicos, como la posibilidad de transmitir energía mediante sondas a través de las torres de varios edificios. Además, el hecho de que algunos de ellos cuenten con escaleras y portones de gran tamaño sirve como prueba, para una minoría de sus seguidores, de que la civilización fue habitada por gigantes, añade a Neutral.es Brad Abrams, director de documentales y colaborador en el podcast Canon Anonymous. Discrepancias sobre el final de Tartaria y falta de pruebas sobre su existencia. De la misma manera en la que no está claro el origen de Tartaria, tampoco hay consenso sobre su supuesto final. Mortise y Abrams puntualizan que existe una narrativa que culpa a élites mundiales y fuerzas malignas de Occidente de la destrucción de la civilización tras sentirse amenazadas por los avances de Tartaria. Según las publicaciones en redes sociales, estos poderes occidentales habrían intentado tapar la existencia del imperio con las 2 guerras mundiales y borrándolo de los libros de historia, causando un gran reinicio o reseteo. No obstante, otra de las narrativas que se ha popularizado en los últimos años es aquella que afirma que una lluvia de barro es la culpable de la desaparición de Tartaria, enterrando muchas de sus grandes construcciones. Es similar a las teorías sobre Atlantis, en el sentido de que es un imperio que hoy permanece debajo del mundo que conocemos. Hay quien cree que todas las montañas que vemos hoy son edificios de Tartaria cubiertos en barro, señala Abrams. Por su parte, Mortise añade que una de las supuestas evidencias a lo que se agarran los seguidores de la conspiración es la existencia de construcciones con ventanas en sus sótanos. Al pasar por delante de estos edificios cuando estamos en la calle, los cristales están al nivel de nuestros pies, y los conspiranoicos afirman que esto se debe a que el resto de la edificación permanece sepultada, señala el periodista. Es por ello por lo que muchas de las publicaciones en redes sociales afirman que, por ejemplo, la Catedral de San Basilio, Moscú, es solo la parte superior de la edificación que se construyó en los tiempos de Tartaria, mientras que la mayor parte de la obra arquitectónica se encuentra bajo tierra. Asimismo, no hay ningún tipo de base científica que demuestre que el gran imperio de Tartaria que citan los conspiranoicos llegase a existir.
Además de las múltiples evidencias históricas, como escritos y fotografías, que demuestran quién y cuándo se construyeron los distintos edificios que se relacionan falsamente con Tartaria, la idea del gran reseteo es físicamente imposible, afirma Mortise. Por mucho que hubiesen intentado borrar la civilización de los libros, es imposible borrar la mente de todo el mundo y, en lo relacionado con grandes obras construidas en todo el mundo, los seguidores de Tartaria omiten el hecho de que los estilos arquitectónicos pueden viajar por el mundo durante siglos, añade el periodista. Referencias rusas y documentos de la CIA sacados de contexto. Otra de las teorías asociadas con Tartaria cuenta con influencias rusas. Abrahams destaca que fue el matemático ruso Anatoly Fomenko uno de los primeros en hacer referencia a la supuesta civilización en su llamada nueva cronología. Fomenko dio lugar a teorías revisionistas con tintes nacionalistas sobre Rusia, dando lugar a relatos según los cuales Tartaria era el verdadero nombre de Rusia, que habría sido ignorado por Occidente para rebajar su poder, detalla el colaborador del podcast Canon Anonymous. Las ideas nacionalistas rusas sobre Tartaria fueron popularizadas por el ocultista ruso Nikolai Levasov y muchas de ellas circulan también en foros de Canon, además de las narrativas sobre el gran imperio arquitectónico, señalan los expertos a neutral.es. Para sostener sus relatos, se apoyan en informaciones sacadas de contexto, como un documento de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA, por sus siglas en inglés, de 1957 que se desclasificó en los años 90. El informe trata sobre influencias culturales del comunismo y menciona a Tartaria, en su página 10, en el contexto de las teorías sobre el nacionalismo ruso. Esto ha dado alas a los más conspiranoicos para afirmar que Estados Unidos lleva décadas tratando de ocultar la grandeza del imperio ruso al que llaman Tartaria, pero el documento realmente desacredita estas teorías y los relatos de Fomenko, aclara Abrahams. ¿Qué es la Tartaria en las teorías de la conspiración? Un imperio global, la civilización más avanzada de la historia. La teoría de la conspiración sobre Tartaria como una gran sociedad, adelantada en las ciencias, las artes y la medicina, es un tema que ha sido abordado por muchos usuarios de Reddit, publicaciones en sitios web y defensores de la misma, que difunden supuestas explicaciones a través de canales de YouTube. Según estos, la disciplina en la que se evidencia la grandeza del supuesto imperio tartariano es la arquitectura. Aunque la teoría de la conspiración relaciona geográficamente al imperio tartariano con la región conocida como Tartaria, cuando hablan de sus avances arquitectónicos, sostienen que habrían tenido influencia en todo el mundo, ellos o sus descendientes. Argumentan que grandes piezas de la arquitectura global, como el Taj Mahal, las pirámides de Egipto o incluso la Gran Muralla de China, son obra de esta civilización que, supuestamente, era capaz de transmitir energía eléctrica de un edificio a otro a través de sus torres. Hay, sin embargo, grandes construcciones, bastante más recientes que, aseguran, también son de origen tartariano. Básicamente todo estilo arquitectónico previo al modernismo, y con especial énfasis en la escuela de las Beaux-Arts, es considerado por estos grupos conspiranoicos como obra de los tartarianos. Se incluyen el Capitolio de Washington después de Cristo y una serie de edificios gubernamentales en Estados Unidos, construcciones de gran tamaño, diseñados con grandes cúpulas y detalles propios de las arquitecturas clásicas griega y romana. Este hilo de Reddit incluye fotografías de construcciones de los siglos XVII a XIX de distintas partes del mundo que comparten estilo arquitectónico. Según los defensores de la teoría de la conspiración, esto es una muestra de que Tartaria habría sido supuestamente una civilización global. ¿Quiénes habitaban Tartaria, según la teoría de la conspiración? Esta supuesta civilización habría estado compuesta por gigantes, según la teoría de la conspiración, tal y como te contamos en maldita.es. Lo explican, de nuevo, en relación con la arquitectura. Señalan que la inclusión de ventanales y grandes portones en los accesos como supuesta prueba de que debían ser muy altos los miembros de la civilización. En 2023 circularon imágenes que supuestamente eran fotografías antiguas de gigantes, habitantes de Tartaria. Estas, sin embargo, habían sido generadas mediante inteligencia artificial. En edificios, como la Catedral de San Basilio de Moscú, hay ventanas a ras de suelo que también han usado como argumento. Según los defensores de la teoría, estas significan que lo que vemos es tan solo una parte del edificio, y que el resto habría sido soterrado. ¿Cómo cayó Tartaria, según la teoría de la conspiración? Las teorías de la conspiración se solapan alrededor de Tartaria.
Por un lado, la narrativa dice que las élites globales, en un intento por instaurar un nuevo orden mundial, se encargaron de destruir la civilización tartariana. No dan una explicación de cómo. Por otro lado, se habla también de que estas mismas élites habrían provocado una gran inundación de barro sobre la extensión de terreno que alguna vez fue llamada Tartaria y que, según defienden, acogió al imperio tartariano. ¿Qué vínculos tiene esta teoría de la conspiración? En Rusia son diversas las publicaciones y defensores que sostienen que el verdadero origen de su país es Tartaria y que, por lo tanto, son los herederos del imperio global, de la civilización más avanzada de la historia. Así lo sostuvo, entre otros, Anatoly Fomenko, quien desarrolló lo que él denomina una nueva cronología en su libro Historia, Ciencia o Ficción. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.